Vamos a la palabra, vamos al libro de los Hechos, capítulo 11, porque hay algo para este tiempo. Hechos capítulo 11, mirar los versos desde el 19 al 30, quiero revisitar este pasaje, porque este es uno de los modelos de iglesia que a mí me apasiona, es la iglesia de Antioquía. Está la iglesia de Corinto, están las 7 iglesias de Asia en Apocalipsis, Éfeso. Y quisiera que miremos aquí en Hechos capítulo 11, la iglesia de Corinto, que eso estaba caliente como una estufa. Pero quiero que miremos algo porque este año esta casa va a hacer otras cosas diferentes. Y voy a darle lectura, mientras usted busca esa palabra, se puede poner brevemente en pie para dar lectura a la misma en reverencia al Señor y a su palabra. Dice así de esta manera, Hechos capítulo 11, versos 19 en adelante. ¿Lo tienen? Ahora bien, los que habían sido esparcidos a causa de la persecución que hubo con motivo de Esteban, pasaron hasta Fenicia, Chipre y Antioquía, no hablando a nadie la palabra, sino solo a los judíos. Pero había entre ellos unos varones de Chipre y de Cirene, los cuales, cuando entraron en Antioquía, hablaron también a los griegos, anunciando el evangelio del Señor Jesús. Y la mano del Señor estaba con ellos, y gran número creyó y se convirtió al Señor. Llegó la noticia de estas cosas, oído de la iglesia que estaba en Jerusalén, y enviaron a Bernabé que fuese hasta Antioquía. Cuando llegó y vio la mano de Dios, se regocijó, y exhortó a todos a que con propósito de corazón permaneciesen fieles al Señor, porque era varón bueno y lleno del Espíritu Santo y de fe, y una gran multitud fue agregada al Señor. Después fue Bernabé a Tarso para buscar a Saulo, y hallándole le trajo a Antioquía, y se congregaron allí todo un año con la iglesia, y enseñaron a mucha gente, y a los discípulos se les llamó cristianos por primera vez en Antioquía. En aquellos días, unos profetas descendieron de Jerusalén a Antioquía, y levantándose uno de ellos, llamado Ágabo, daba a entender por el Espíritu que vendría una gran hambre en toda la tierra habitada, la cual sucedió en tiempo de Claudio. Entonces los discípulos, cada uno conforme a lo que tenía, determinaron enviar socorro a los hermanos que habitaban en Judea, lo cual en efecto hicieron, enviándolo a los ancianos por mano de Bernabé y de Saulo. No cierre la Biblia, pase ahí la página en algunas versiones, porque vamos al capítulo 13, los primeros 3 versos. Dice, había entonces en la iglesia que estaba en Antioquía profetas y maestros: Bernabé, Simón el que se llamaba Níger, Lucio de Cirene, Manaén el que se había criado junto con Herodes el tetrarca y Saulo. Ministrando estos al Señor y ayunando, dijo el Espíritu Santo: apartadme a Bernabé y a Saulo para la obra a la que los he llamado. Entonces, habiendo ayunado y orado, les impusieron las manos y los despidieron. Señor, te adoramos, te damos gracias. Bendecimos tu nombre, Dios, porque todo lo que respira en esta casa, en este lugar, en el día de hoy, alaba y glorifica tu nombre. Suplicamos que esta palabra cumpla el propósito para el cual tú la envías en esta hora. Yo te suplico, Dios, que hables a nuestros corazones, que llame gente al ministerio en esta hora, que libertes a cualquiera que esté cautivo y que si alguien no te conoce, este día sea día de salvación. Como una añadidura espiritual, Dios sigue sanando los enfermos en este lugar. Y se ha hecho un milagro poderoso. En el nombre de Jesús te damos gracias. Amén y amén. Se puede sentar y si puede dejar su Biblia abierta, mucho mejor. Usted y yo sabemos que estamos viviendo tiempos difíciles, tiempos turbulentos, y para todo la palabra de Dios tiene una contestación. Yo creo que las grandes batallas que se avecinan en este año requiere que la iglesia entre en una etapa de trabajo, en una etapa de ajuste, en una etapa de nuevos cambios. Puerto Rico necesita una iglesia que sea sal de la tierra y luz del mundo, yo creo eso. Que la gente en Puerto Rico está cansada ya de jugar a la religión, de lo que llamamos en la calle el fronte religioso. ¿Por qué? Porque pues entraron ciertas corrientes de pensamiento en los diversos lugares y hay gente que cree
que pertenecer a la iglesia es como pertenecer a una fraternidad, que es como pertenecer a una sociedad, que es como pertenecer quizás a un club, y hay quien confunda porque hayan cosas en comunes. Los clubes se reúnen, las iglesias se reúnen. Las iglesias, por ejemplo, los clubes recogen cuotas, tienen una directiva, tienen un plan. Por ejemplo, los Leones, yo creo que los Leones hacen tremenda obra aquí en Puerto Rico y en el mundo entero. Tienen el banco de ojos del leonismo. Usted lo ve con los chalequitos en las calles buscando dinero para la distrofia muscular y una cuestión monetaria bien tremenda. Pero la labor del Club de Leones bendice socialmente, pero no transforma. De igual manera los Rotarios, que es tremendo club, y otros más, los Kiwanis, si vienen a la mente otros clubes que ustedes por ahí, gente se reúne con un propósito, hacen un pote para ayudar. Hay otros movimientos que tienen otro tipo de enfoque y hay gente que cree que la iglesia es como eso mismo también. ¿Por qué? Bueno, porque aquí nos reunimos, aquí cantamos, aquí adoramos al Señor. Tenemos un consejo de ancianos que corre la parte administrativa de la iglesia, pero distinto a los clubes, aquí se proclama la palabra de Dios. Distinto a los clubes, la iglesia tiene una representación del reino de los cielos para, como embajadores, llevar una palabra que transforme al ser humano, porque el único que cambia al ser humano es Dios. Un matrimonio no cambia a nadie. Unas buenas terapias y unas buenas consejerías te pueden dar unas herramientas para manejar unas cosas, pero lo que te cambia de verdad es un verdadero encuentro con Cristo. Yo que he estado dando consejería a muchas personas y matrimonios, y lo que hago es un filtro en la primera consejería, la segunda consejería, y ya la tercera te tengo que referir a alguien, porque si no me vas a hacer caso, no voy a perder mi tiempo. Amén. Entonces, ¿qué es lo que espera el mundo de una iglesia? ¿Cuántas críticas no hay a lo que está haciendo iglesia? ¿Cuánta gente no ha usado el nombre del Señor para montar un negocio? ¿Cuánta gente no ha usado el nombre del Señor para perpetuar un negocio de familia? ¿Cuánta gente no ha usado el nombre del Señor para meterse por diferentes sitios? Dice que en el nombre del Señor se ha matado gente en esta humanidad por montones. En nombre del Señor se han cometido graves injusticias. Pero yo quiero decirle a la iglesia que hay unas características que distinguen la iglesia. Y me gusta este pasaje porque lo primero que yo veo en esta congregación es que esta congregación de Antioquía, que no tenía la tradición de Jerusalén, porque en la iglesia de Jerusalén estaban todos los apóstoles, en la iglesia de Jerusalén vieron a Cristo allí interactuar con ellos, la iglesia de Jerusalén conoció las manifestaciones de poder. Antioquía era la tercera ciudad más intensa del imperio en la parte exterior en ese momento, a la boca del río Orontes, tenía comercio, tenía las plazas del mercado llenas, mucha abundancia y muchas corrientes de pensamiento fluyendo y articulando en aquel lugar. Y de momento llegan los judíos que vienen huyendo, y cuando llegan allí es como llegar a diversos lugares de Puerto Rico. Tenían una costumbre, tenían una tradición de hacer las cosas de cierta manera. Solamente le hablaban ¿a quién? A los judíos. Pero dice que llegan unos hermanos de Chipre y de Cirene, que cuando ellos llegan dicen, ven acá, pero hay que meterle mano al punto de droga que está allá abajo. Un grupo de hermanas de esa iglesia dijeron, hay que ir al sector del hoyo allí a trabajar con la niñez. Otra se levanta y dice, sí, pero hay que darle seguimiento a ese trabajo que se hizo en verano, así que vamos a hacer una actividad de niñez, de seguimiento en Navidad que quedó poderosa. Porque hay que salir de las costumbres para seguir añadiendo. No es que las costumbres estén malas, las costumbres pueden estar buenas, pero hay que añadirle, porque si me quedo en lo mismo, voy a tener siempre el mismo resultado. Y este combo llega y dice, vamos a hablarle también a los griegos. Y le anuncian el evangelio del Señor Jesús. Y una de las cosas que me llama a mí la atención de este primer grupo que llega es que no eran grandes evangelistas, no eran gente que tuvieran quizás un entrenamiento como tú y yo lo conocemos. Era gente como tú y como yo que han decidido dar testimonio de lo que Cristo ha hecho en sus vidas. ¿Cuántos se identifican con eso? O sea, tú no necesitas pasar por un seminario, que es bueno, tú no necesitas tener un entrenamiento formal para poder testificar de tu fe en Jesucristo. Tú sencillamente lo que necesitas es un encuentro con el crucificado y resucitado. Y una vez tú tienes ese encuentro, tú le metes mano a la gente con la cual tú interactúas.
Yo les he compartido el testimonio muchas veces que el mejor sermón es el que se vive, no el que se predica. Si tú tienes la bendición de tener un trabajo, aprovéchalo bien, llega temprano, trabaja duro, gánate el respeto de tu gente en tu lugar de trabajo, porque ese testimonio de lo que tú haces va a abrir la puerta del entendimiento a mucha gente que quiera tener un encuentro con el Dios que tú le sirves. Pero si tú eres un vago, si tú eres un recostado, si buscas que otro te haga el trabajo, si tú no le sirves a la gente que te rodea, la gente no va a querer conocer al Dios que tú dices que tú le sirves, porque ese Dios no provoca ningún tipo de cambio en tu vida. Pero me gusta que estos hermanos comunes y corrientes, como tú y como yo, que llegan allí a la iglesia y dicen, hay algo nuevo que hay que hacer. Hay cosas que hay que añadir. Y yo le doy gloria a Dios porque en esta congregación yo estoy viendo un crecimiento, estoy viendo un mover de Dios, estoy viendo algo que está impactando el barrio de una manera, hermanos, que yo no lo sabía, la manera en que estamos impactando el barrio. Gente que dice, oye, eso está bueno ahí. Yo estaba hace unos días y me llega un sobrino de Ivonne que está con nosotros en esta mañana. El sobrino de Ivonne que se quiere casar. Pues el muchacho tiene un negocio en la carretera 842 por ahí para arriba. Se come bueno allí. Se llama el Carrito de Eliel, se llama el sitio. Yo no sabía que eso estaba allí. Y cuando me enseñó el menú, yo dije, esto es de Dios. Así que lo voy a casar a Eliel. Estoy sentado dando una consejería, teniendo una conversación ahí en la iglesia. Eso fue jueves por la noche, creo. Hablando con un hermano, y llega una persona que también tiene un negocio acá arriba, buscando el programa de la iglesia. Dice que yo quiero ver el programa de la iglesia. Le dije, ese lo estamos cocinando, se está repartiendo hoy en la mañana, llévese uno. Y lo que veo es como que de momento gente del barrio está llegando por diversas razones. ¿Por qué? Porque Dios tiene un plan con el barrio. No es que nosotros seamos algo espectacular, olvídese de eso, sáquese eso de la cabeza, es que Dios quiere hacer algo. Y si nosotros no lo hacemos, Dios va a levantar a otro a hacerlo. Así que, ¿por qué le traigo esta palabra? Porque este año es un año de trabajo, es un año de integrarse, es un año que tú puedas identificar una de las 17 áreas que estamos identificando. Hay un grupo de matrimonios que se está levantando, ahí están Diego y Marideli que regresaron del viaje, mírenlo ahí, gloria a Dios, y estarán dando el testimonio en el fogón del Espíritu de cómo Dios está haciendo un milagro de sanidad. El grupo de jóvenes que está batallando también, tenemos el grupo de juveniles que se está levantando. Hay un grupo de evangelismo que ya está en la calle moviéndose, ya se va a organizar ahora, por eso es que quiero hacer una reunión el viernes 10 para que podamos lanzar unas ideas. Estamos trabajando un documento borrador de plan estratégico para que cada grupo empiece a hacer las actividades, a sugerir actividades para integrarlo todo y que el consejo lo pueda evaluar. Todo eso es parte de lo que Dios está haciendo, el mover que llegan una gente de Chipre y Antioquia y dice, ahora vamos a hacer esto. Ahora vamos a hacer esto, otra cosa más. El centro de consejería que va a venir, yo reclamo que ese centro viene este año, que lo inauguramos este año, que vamos a impactar en este año para que los referidos de las escuelas lleguen ahí y empezar a ministrarle a las personas para que reciban ¿qué? Palabra de Dios, porque lo que dice aquí es que llegaron los varones de Chipre y Antioquía, dice, no hablando a nadie, sino que la palabra de Dios, y la palabra de Dios se habla directamente, es el trabajo de Dios a través del hombre, y la palabra va más allá de las estructuras. Yo quiero que usted sepa esto, que no necesitamos una estructura para proclamar la palabra, la podemos proclamar en la calle con nuestro estilo de vida, tocando a las personas que necesitan un milagro, pero para eso tenemos que dejar los prejuicios. ¿Cuántos tienen prejuicio aquí? ¿Cuántos tenemos prejuicio? Todos tenemos prejuicios. Yo les he contado el mío, y se lo voy a repetir a aquellos que yo tuve esta experiencia, donde llego a Singapur, estaban entrenando líderes en evangelismo y liderato, éramos gente de lo que llamaban el tercer mundo, ¿verdad? Y el segundo idioma de todo el mundo que estábamos allí era el español. Había gente de África, había gente de unos sectores de Asia, había gente del Golfo Pérsico, gente de Sudamérica. Estábamos interactuando y para obligarnos a compartir, pues nos mezclaban en habitaciones donde había una cama, una mesita, una cama, al pie un closet compartido
y tú salías por la puerta y había un baño común con la otra habitación. 2 personas, 2 personas, 2 personas. Así que había gente de Brasil, había un corillo de Brasil bien tremendo. Yo creo que la única vez que le hemos dado una pela a Brasil en baloncesto fue en Singapur, el grupito que fuimos allí. Y me ponen en la cama del lado un hermano que se llamaba Voluntad de Dios, así es el nombre que él adoptó cuando se convirtió, God's Will, Voluntad de Dios Okara. Él era de una tribu de Nigeria. Son 12 horas completamente, ahora mismo usted mire el reloj, estas son las 12 menos cuarto de la noche en Singapur. O sea que cuando yo llegué allá, y eran 36 horas de vuelo en aquel viaje que yo di, cuando me dan el mamotreto, me dicen todo, prepárese, 12 de la noche, ahora es dormir porque nos levantamos temprano para el entrenamiento, 30 días allí. Cuando yo me acuesto, mis ojos están así porque para mí es el mediodía, tengo lo que llaman el jet lag ese. Y yo veo que God's Will empieza a moverse en la cama y a moverse en la cama y a moverse en la cama y los prejuicios entran. Yo miraba, yo decía, este caníbal aquí, brother, me va a comer. Sí, porque tú sabes, yo no sabía quién él viene de una tribu, ¿ves? Uno dice, está ahí, entonces él viene y se sienta en la cama de él. Cuando yo veo que se sienta hacia el lado mío, yo estoy acostado y empiezo a levantar mi pierna. Le metí una patada a este tipo. Cuando él viene y estira su mano y la pone en el borde de la cama, que yo le voy a meterle esa patada, hermano, yo le iba a dar una patada. Él entonces viene y ¡pap! Y apaga el aire acondicionado que estaba en el lado mío. Prejuicio, ¿verdad? Yo dije, este caníbal me va a comer. Pasan un par de días para que usted vea lo que es Dios. Y nosotros teníamos por las mañanas un culto donde todos orábamos y compartíamos. En un momento dado de ese culto nos ponían a orar cada uno en su propio idioma. Y aquello era una experiencia poderosa. Entonces yo le había compartido a los hermanos allí en grupo, mire, yo hablé con mi familia, tengo a mi hijo que estaba afectado de salud en esos días y vamos a orar por el hijo del hermano de Puerto Rico. Pues cuando vamos a dormir por la noche otra vez, God's Will me dice, Brother George, hermano Jorge, let's pray for your son, vamos a orar por tu hijo. And you're going to read the Bible and I'm going to pray. Tú vas a leer la Biblia y yo voy a orar. Y ver a este hombre de una tribu de Nigeria arrodillado allí, yo arrodillado al lado, empezando a orar, y la manera que oraba era como una conversación con Dios. Ver a ese hombre así acostado, orando, pidiéndole a Dios, Lord, please. Entonces dice, de momento dice, Brother, what's the name of your son? Él para la oración y me dice, ¿cuál es el nombre de tu hijo? Y yo le dije, Georgie. Entonces él dice, and Father, take care of Georgie. Señor, ten cuidado de Jorgito. Ese día a mí se me cayeron las escamas de los ojos. Ese día yo me di cuenta que la iglesia es más que Puerto Rico, que la iglesia es más que un concilio, que la iglesia es más que las tradiciones en las que uno se forma, porque ver otro hombre distinto a mí, de otra nación, arrodillando ante el mismo Dios que hizo los cielos y la tierra, nos permite a nosotros decir, mira, hay que salir de los prejuicios en el nombre del Señor. Lo otro que yo veo aquí es que lo que hicieron era gente, y lo repito, como tú y como yo, porque creemos en lo que se llama el sacerdocio universal del creyente. Una iglesia donde todos tenemos acceso a Dios. Usted no necesita al pastor como intermediario para conectarse con Dios. Usted, sí, yo puedo orar por usted, puedo visitar por usted, pero usted tiene que hacer su asignación, porque una de las cosas que se cantó en este altar ahorita es que visualizáramos el momento en que estaba el lugar santísimo, donde estaba en la parte del altar de los panes, como el hermano lo describía tremendamente, y el candelabro y toda la simbología, y que miráramos la cruz, que cuando Cristo fue crucificado, en ese momento se rasgó el velo y tú y yo tenemos acceso a la misma presencia de Dios en el nombre que es sobre todo nombre, por la obra de Cristo en la cruz del Calvario. Tú eres un sacerdote de Dios. Por eso yo en ocasiones cuando celebro la cena, que siempre ponemos la mesa abajo con un símbolo. ¿Por qué? Porque es entre iguales. Número 2, nos servimos unos a los otros. Y yo le pido a alguna de las personas que está sirviendo que me sirva a mí, porque la mesa no la preside el pastor, la preside Dios, la preside el Señor. Y por eso es que necesitamos retomar ese modelo de sacerdote universal. Cada uno es un sacerdote de Dios. Amén. Todo creyente en Cristo, por eso es que dice, sois linaje real, nación, pueblo que adquirido por Dios. Dios escucha tu oración, en otras palabras. No necesitas coger pon en los demás. Qué bueno que a veces podemos orar unos por otros. Hay gente que Dios convoca a unas tareas específicas, pero cada uno de nosotros tiene que hacer su propia labor. Así que a respaldar la vida de oración de esta casa. Amén.
Hay algo más que dice aquí. Es una iglesia no solamente que está abierta al cambio, porque estos hermanos le predicaron a los que nunca le predicaban. 2, hablaban el contenido de la palabra. Y la clase que dio Liliana, que fue toda tremenda, ajustada a la palabra, hablando de la obra de Cristo. Pero yo quiero recordarle a la iglesia que nuestro mensaje, es sobre la persona y obra de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. La mejor palabra de Dios a la humanidad es nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Predicaban a pesar de la persecución. Y viene persecución contra la iglesia. Yo quiero que usted sepa esto. Ya se está orquestando el sistema legal en el mundo entero. Ya está ocurriendo en Canadá, está empezando a ocurrir en algunos lugares de Estados Unidos y está empezando a ocurrir aquí, donde gente que alega que se siente discriminada, en la expresión de la iglesia que confronta el pecado, se entiende que tú confrontar el pecado es un crimen de odio. Y están empezando a enmendar las reglas de procedimiento criminal aquí. Y están empezando con ese cántico de sirena. En otras palabras, predicar un sermón de Romanos 1, que confronta los estilos de perversión sexual de alguna gente, pues se sienten ofendidos. Leerles el pasaje de 1 de Corintios capítulo 6, confrontar las conductas de las orgías que están pasando por ahí en algunos lugares, va a chocar con el estilo de vida de algunas personas y van a decir que eso es discrimen. Leerle 1 de Tesalonicenses capítulo 4, versos del 1 al 5, que confronta las aberraciones sexuales aún dentro de los matrimonios, nota al calce y después la subrayamos. La gente puede decir, me siento discriminado porque lo que tú estás diciendo contra mí es un prejuicio por mi preferencia o por mi práctica sexual, y eso es un crimen de odio. ¿Y cuál es el balance neto? Que en algunos sitios están cerrando iglesias, en algunos sitios le están quitando las ayudas para los fondos. Por eso es que nosotros vamos a levantar un centro de consejería pago por los diezmos de esta casa, sin ninguna ayuda del gobierno, porque le vamos a ministrar a la gente con la palabra de Dios. Amén. Otra cosa es que el mensaje es sobre nuestro Señor y Salvador Jesucristo. El mensaje del Evangelio es sobre Dios, un Dios creador que hizo los cielos y la tierra. Número 2, el mensaje del Evangelio es sobre el pecado. Les guste o no les guste, hay una cosa que se llama pecado. Pecado es retar a Dios. Mire, usted quiere sentirse bien, usted quiere romper todas las ataduras de su vida, reconozca el pecado en su vida. Yo me reuní hace un tiempo atrás con unas personas, un matrimonio que viene de otro sitio por allá, porque no están ni en la iglesia. Vienen acá y tienen iglesia y tienen pastor en otro sitio, pero yo no sé qué está pasando, como que quieren venir para acá. Y es que el pastor allá de la cruzada se lo va a decir en arroz y habichuela. Pues yo los escucho esta pareja, los empiezo a escuchar hablar, y después que termino toda esa hora y media, les digo, esta es la receta que yo les voy a dar. Y miro al hombre y le digo, mira, la Biblia dice que tú eres cabeza de familia, que tú tienes que seguir esto que dice la palabra de Dios, que tu mujer se debe sentir amada, valorada, protegida, segura, provista, cubierta, abastecida y bendecida por ti, nunca en peligro. Y eso es ser cabeza de familia. Y la cogí a ella y le dije, y tú tienes que respetar a tu marido. Porque uno de los dos deberes fundamentales de la mujer en la palabra es respete a su marido. ¿Por qué usted cree que Dios subraya eso de que respete al marido? Porque el tipo se va a equivocar. ¿Alguna quiere testificar por aquí? Hay cosas que no las va a hacer bien. Entonces tú, que Dios te ha dado otra visión, le hablo a las mujeres de la casa, tienes que respetarlo. No lo puedes humillar. Tienes que reconocerle su lugar. Amén. Santo, vive. Habla Jehová. Los cogí a los dos y los confronté con la palabra. Y le dije al tipo, eso de tú irte un día con tus panas, olvídate de eso. Eso es cuando tú eras soltero, ahora tú estás casado, ahora tú tienes familia. Y como decía el dicho de campo, el que se casa, va a su casa. Si tú llegas a tu casa y te quedas en tu casa, vas a tener menos problemas. Ese virus que se le ha metido a las mujeres que las quieren hacer igual que los hombres, pues son igual de todo que los hombres. Ahora hay un día de las chicas en la semana. ¿Qué tú tienes que estar metida en un popo, en un cafetín? Trae a tus amigas a tu casa.
El día de chica, celébralo en tu casa. Hazlo familiar. Que tus hijas pequeñas y adolescentes vean un modelo de mujer respetuosa. Pero si lo haces fuera de tu casa, vas a tener problemas. Amén. Aviso es. El mensaje del Evangelio es sobre la persona y obra de Cristo, su vida, muerte, resurrección y futuro regreso en gloria. El mensaje del Evangelio es sobre el nuevo nacimiento por la obra del Espíritu Santo en el creyente. Ahora somos partícipes de la naturaleza y la dinámica divina. Busque un momento Colosenses capítulo 3. Vamos a Colosenses capítulo 3 y por favor ese texto léalo. Colosenses capítulo 3, porque ahí hay todo un modelo de familia. Todo el capítulo 3 de Colosenses va dirigido a que los que son en Cristo tienen que buscar las cosas que están arriba. Si de verdad tú eres cristiano, tienes que buscar las cosas de la presencia de Dios. Poner la mira en las cosas de arriba que son eternas y no pasajeras como las de la tierra. Porque habéis muerto y vuestra vida está escondida con Cristo en Dios. Cuando Cristo vuestra vida se manifieste, entonces vosotros también seréis manifestados en gloria con Él. Y ahí entran los consejos poderosos que repáselos después en su casa desde los versos 15 en adelante, porque te dice que hay unas cosas que yo tengo que hacer morir, que las tengo que matar de hambre, como por ejemplo lo terrenal. ¿Y qué es lo terrenal? La fornicación, la impureza, las pasiones desordenadas, los malos deseos y la avaricia, que es idolatría, cosas por las cuales la ira de Dios viene sobre los hijos de desobediencia. Esto es un año de presencia de Dios, esto es un año de entrar en la presencia de Dios, es un año de tú revisar tus costumbres, de botar de tu casa aquello que te esté contaminando. No es posible que un cristiano tenga pornografía, no es posible que un cristiano tenga una peliculita de yo no sé qué para ambientarse con su mujer, no es posible que un cristiano tenga un altar de alcohol en su casa. Sécalo como se secó la higuera, échalo fuera. Tienes que matar de hambre eso. Eso le toca a uno, dice, haced morir. ¿Cómo tú lo haces? Lo matas. ¿Y cómo lo matas? De hambre. ¿Y cómo lo matas de hambre? No alimentas eso. Mire, hay amistades que hay que romperlas. Porque esa persona siempre está con esa mente llena de gusarapo. Y tú compartes con esa gente y sales hasta enfermo. Porque no tienen nada positivo, nunca buscan nada de Dios. Siempre es una contaminación. Siempre es algo que no es con el propósito de Dios. Siempre. Y entonces si alimentas eso, eso te va a dominar. Por eso es que la palabra dice, haced morir. Y después la otra receta que te dice, en el verso 8, pero ahora dejad también vosotros. Una las matas de hambre y otra es que no lo practiques más. Y te da la lista: ira, enojo, malicia, blasfemia, palabras deshonestas de vuestra boca. Dejen los embustes, despójense del viejo hombre, revístanse del nuevo, que es conforme a la imagen de Dios, que los va renovando. Amén. Eso es lo que nosotros estamos proclamando. El mensaje del Evangelio me convoca a vivir para Él. Esa es la naturaleza divina. No es que no cometamos errores, es que aunque los cometamos, la misericordia de Dios está ahí, pero tenemos que hacer nuestra asignación. ¿Cuántos hacen esa resolución de año nuevo diciendo, Señor, de hoy en adelante mi mente es diferente, de hoy en adelante empiezo a vivir esta palabra? El mensaje del Evangelio, mire, me convoca a vivir para Él. ¿Y cuál es el efecto de una iglesia que se mete, de un creyente que se mete buscando primeramente el reino de Dios y su justicia? Que todas las cosas que vienen por añadidura. Yo sé que hay guerras económicas, yo sé que hay situaciones económicas diferentes, yo sé que hay gente que está perdiendo empleo, pero Dios le ha dado poder a la iglesia. Y hay un principio bíblico, escúchelo bien: lo que uno siembra, uno lo cosecha. ¿Cómo es posible que la economía de este país esté destruida en este tiempo y la economía de esta casa está creciendo? O sea, toda la economía está en el piso, pero la economía de la casa está ¿qué? Creciendo. Y si algo yo me he preocupado aquí, es que no hagamos un ídolo en una cuenta de banco. Por eso usted siempre va a ver algo diferente.
Y deje que venga ese expreso glorioso allá abajo, porque lo que viene ahora son las cunetas, el pavimento, porque nos dieron el permiso. Ahora les voy a meter, pero todo eso por ahí para abajo. Para el que se crea que estamos ilegales, tenemos permiso. Y voy con las cunetas y vamos con la brea y la iluminación. Amén. Nos gozamos. Pero entonces, si eso está ocurriendo en la casa, se debe que hay un pueblo que está obedeciendo. Y tú no importa lo que tú veas, no importa lo que tú escuches en la economía, tú obedeces a Dios. ¿Por qué? Porque la Biblia está llena de ejemplos donde la economía va al piso y Dios bendice al que es obediente. Ustedes tienen que ver, por ejemplo, la viuda en Sarepta de Sidón, que se está muriendo de hambre y Dios le manda a la casa un profeta y Dios le había hablado a ella, ella sabía cuál era lo que decía la palabra, ella sabía lo que tenía que hacer, pero estaba en crisis y el marido se le murió. El tipo era el que traía el billete a la casa. Ella estaba sola, tenía un hijo, se estaba muriendo de hambre y Dios la prueba, probadme ahora en esto, le pide primero que alimente al profeta, ella hace eso y su casa tuvo pan hasta que volvió a llover sobre la faz de la tierra. Eso no es una casualidad. Tengo otra viuda que también le pasa lo mismo. Esta tenía varios hijos. Y los acreedores llegaron, no había ley, no había corte de quiebra ni ley de quiebra. Y cuando le dicen, ahora nos tienes que ceder a tus hijos como esclavos. Porque tú no puedes pagar tus deudas, había muerto el marido. Y la palabra dice que ella va donde un profeta, ustedes conocen, eso está en el libro de los Reyes, donde ella llega, el profeta le dice, ¿qué es lo que hay en tu casa? Pues un poco de aceite. Y el tipo le dice, búscate todas las vasijas que tú encuentres. Y ustedes conocen el pasaje. Los hijos fueron y buscaron todas las vasijas del barrio, vasijas prestadas, y de esa vasija que no tenía nada, empezaron a llenar, y a llenar, y a llenar, y a llenar. Y cuando ya termina de llenar, el último cántaro, le dice al hijo, ¿hay algo más? Y dice, no hay más nada, esto es todo. Y él dice al profeta, ¿qué vamos a hacer? Y él dijo, vende ese aceite. Y con lo que tú vendas vas a pagar, escuche bien, todas las deudas. Y te va a sobrar para vivir. ¿Qué le dio Dios a esta mujer? Una compañía de aceite. Vuelvo otra vez. ¿Tú crees que eso está ahí por casualidad? Las iglesias de fe creen en la palabra. Una de las cosas que distingue la iglesia es que la iglesia le cree a Dios y camina sobre esa palabra que Dios te da. Que hay palabras que todavía no se ha cumplido. Mire, sí, hay palabras que todavía no se ha cumplido. Hay palabras que te dan y hay veces que tú esperas que se te cumpla en el momento. Pero yo ahora mismo estoy viviendo palabras que me dieron hace 20 años. Que he buscado libretas viejas, viendo la fecha, viendo la palabra que me están dando y estoy viendo cuando Dios me dio una palabra. Cuando Dios le dio una palabra a Jorgito, que yo llevaba con él a predicar, un chamaquito así. Y decían, ahí hay un hombre de Dios. Yo lo miraba y decía, pero tú un chamaquito. Pero de momento veo su desarrollo. Y veo cómo me ha ido superando en cada etapa. Y yo le digo a él, mira, compárate conmigo a la edad que tú tienes. Porque a la edad que tú tienes, yo no estaba tan avanzado como tú estás. Porque una de las cargas que tienen los hijos a veces es que miran a los padres y quieren estar ahí con él. Pero tienes que mirar que cada parte tiene su propia etapa y las hijas le pasa lo mismo en relación a las madres. Y tú esperas tu momento porque si tú permites que Dios te forme, tú vas a superar a tu familia. ¿Cuántos reclaman esa bendición en el día de hoy? Una iglesia de fe se mueve en la palabra que Dios le ha dado y nosotros nos estamos moviendo en la palabra que Dios nos ha dado. Por eso estamos buscando primeramente el reino de Dios y su justicia y todo lo demás está llegando por añadidura. Es una iglesia que dice el verso 21 que crece y se expande. Es fiel en lo poco, Dios te va añadiendo porque para eso está esa palabra poderosa, ¿verdad? Sé fiel. En lo que tú estás haciendo, sé fiel. No importa qué parte sea, Dios te va a ir añadiendo. Yo recuerdo cuando yo me convertí, que llego a la iglesia, me pusieron ayudante de maestro de la clase de intermedio. Y yo allí mirando y observando y empecé poco a poco. Y me fajaba en esa clase hasta que un día falta la maestra y me dan la oportunidad de darle clase a esos niños. Y ahí yo, tú sabes, emocionado, y tú empiezas a leer y a buscar y a orar. Y entonces, de momento, me integro a la gente que ayudaba a limpiar el templo. Yo lavaba los escaños en la iglesia, eran escaños de madera, había que coger un trapo con un cubo con agua y uno ahí le daba y tú ibas ahí poco a poco. Y entonces me fui metiendo con los jóvenes, ayudaba en los jóvenes, canté en un coro, tuve que guiar las guaguas de la iglesia, aquello era glorioso, y guiábamos guaguas de la iglesia y participábamos
participamos en el drama y participamos en una serie de cosas, hasta que Dios me fue llevando, logro seguir sirviendo al Señor, y de momento me ponen con los viejitos de la iglesia en el grupo de evangelismo, el corillo de los muchachos me decían, te chavaste con esos fanáticos ahora. Y ellos se quedaron jangueando, pero Dios me iba formando y me fue llevando. Entonces de momento empieza una invitación aquí, una invitación acá, tú empiezas a moverte, y cuando tú vienes a ver, Dios te va reclutando sobre la marcha, y en la manera en que eres fiel, Dios te sigue añadiendo y Dios te sigue sumando. Y yo creo que ha llegado el tiempo que Dios le está sumando a esta casa muchas cosas que te profetizaron aquí muchos años antes. Yo creo que eso es así, y que ahora las vamos a ver en acción. Yo reclamo esa bendición poderosa del Señor. Pero hay algo más que yo quiero compartir con ustedes. Mire los versos 25 y 26, porque los versos 25 y 26 es que cuando eso está tan encendido, mandan a ver a Bernabé a la iglesia en Antioquía. Y Bernabé llega, y cuando ve aquello encendido, hervido, él dice, esto está bueno, pero lo que la iglesia va a hacer requiere que la gente se forme, requiere que la gente conozca palabra, requiere que la gente tenga los fundamentos correctos. ¿Y qué hace él? Sale de Antioquía, dice el verso 25, va a Tarso, busca a Saulo y lo trae a Antioquía. Y se congregan allí todo un año con la iglesia. O sea, que enseñaron a mucha gente. El concepto que hay detrás de estos dos versículos es que se formó una escuela de palabra en ese lugar. Traen a un maestro y lo tuvieron todo un año educando a la iglesia. Y estamos en ese proceso. La hermana Carmen Acantilado y yo hemos hablado varias veces de cómo enamorar a la iglesia para que la iglesia estudie palabra. Amén. Hay que estudiar palabra. Mire, es importante que usted estudie palabra. ¿Cuántos saben que la palabra habla de economía? ¿Cuántos saben que la palabra dice cómo criar hijos? ¿Cuántos saben que la palabra dice cómo ser una buena esposa? ¿Cuántos saben que la palabra te dice cómo ser un buen abuelo? ¿Sabían que la palabra habla de sexo? De relaciones sexuales, de cómo hacerlo. La Biblia dice cómo hacerlo, cuándo hacerlo, quiénes pueden hacerlo, hasta cuándo pueden hacerlo, hasta que la muerte los separe, aleluya. Te dice cuándo no puedes hacerlo, por qué no debes hacerlo, cuál es la consecuencia de hacerlo, los que no pueden hacerlo. Todo eso está en la palabra. ¿Cuál es el deber de los hijos hacia los padres? Eso está en la palabra. ¿Cuál es el deber de los padres hacia los hijos? ¿Cuál es nuestro deber ciudadano? Todo eso está en la palabra. ¿Cuál es la función de la iglesia confrontando los poderes que caminan sobre la tierra? Por eso es que nos han dado autoridad espiritual. La iglesia tiene autoridad espiritual, y vamos a entrar en una etapa que no solamente es para unos poquitos que puedan hacer unas cosas, que están con esa disciplina y esa entrega ahí, sino que todos tengamos esa disciplina y esa entrega, porque también tú puedes ser usado para reprender demonios. Eso no es exclusivo de 2 o 3, es una autoridad dada a la iglesia. Yo creo que vamos a vaciar hospitales en este año. En el nombre que es sobre todo nombre vamos a ver milagros y prodigios. Pero para eso tenemos que ser una iglesia de fe que obedece al Señor y que escudriña la palabra. Mire, Cristo usó la palabra para confrontar al diablo. El examen, cuando el diablo dio el examen, Cristo le mencionó la palabra. Lo otro es que la palabra afirma la fe del creyente. La palabra le da consuelo al que está herido. La palabra produce cambio en el ser humano. Lo dice el Salmo 19, que la ley de Jehová es perfecta, que convierte ¿qué? El alma. Y la palabra nos ayuda a combatir la apostasía. Vaya a Hechos 20, versos 28 al 31. Hechos 20, versos 28 al 31, porque tengo que leérselo. Por tanto, mirad por vosotros y por todo el rebaño en que el Espíritu Santo os ha puesto por obispos para apacentar la iglesia del Señor, la cual Él ganó por su propia sangre. Porque yo sé que después de mi partida entrarán en medio de vosotros lobos rapaces que no perdonarán al rebaño. Y de vosotros mismos se levantarán hombres que hablen cosas perversas para arrastrar tras sí, ¿a quién? A los discípulos. Dice, por tanto, velad,
acordándoos que por 3 años, de noche y de día, no he cesado de amonestar con lágrimas a cada uno. ¿Con qué se amonesta a la gente? Con la palabra del Señor. Amén. Nosotros no predicamos reglamentos, nosotros no predicamos tradiciones, nosotros no predicamos embelezcos de los seres humanos, predicamos la bendita, hermosa y gloriosa palabra del Señor. Hay algo más en la parte final de este sermón, porque tiene varias partes, pero dice que llegan unos profetas a la iglesia de Antioquía, vienen de Jerusalén. Se levanta Ágabo y le dice a la iglesia por el Espíritu que va a pasar un hambre, que viene una época mala. Yo quiero que usted entienda que todos los pronósticos de los economistas es que esto va para el piso, que este año va a ser difícil, que el primer trimestre van a terminar de declarar chatarra. Yo no sé, esto parece un Junker gigante, porque te están declarando chatarra algo en este país. Pero no importa lo que digan, no importa lo que esté ocurriendo, Dios siempre le avisa a la iglesia. Y la profecía que Dios le trae a la iglesia es escuche bien, la profecía que Dios le trae a la iglesia no es para meterle miedo. Si te da miedo, no es de Dios. La profecía es para exhortar, para consolar, para edificar. Ese es el propósito de la profecía. Si se habla en la palabra en algún momento de hambre, Dios siempre le avisa a la iglesia. Y si tú sigues leyendo, dice, y esa hambre sucedió después, sucedió en tiempos de Claudio. Por eso es que usted debe ser sabio. Mire, iglesia, aprenda a presupuestar. No se vuelva loco gastando innecesariamente. Si usted no puede viajar para Disney, no viaje para Disney. Póngale los muñequitos a su nieto. Pero no se embrolle innecesariamente, tiene que ser sabio. Amén. Tiene que haber profecía, pero la profecía siempre va en línea con la poderosa palabra de Dios. Cuídese, hay mucha gente por ahí profetizando y por el internet peligrosísimo. Mira que en tal sitio, y ahí tú entras y en YouTube ves un video de alguien hablando 4 babosadas, yo no sé en dónde, que tú no sabes de qué malla salió ese ratón, quién es, dónde se formó, quién le ministró. Por eso yo cuando hablo con la gente le digo, ¿y tú qué eres? Ay, pues yo soy de la iglesia de la Última Trompeta Inc. Ah, bueno, wow, la Última Trompeta Inc. No, la hay, por ahí las hay. Y yo le digo, ¿y qué tiempo llevan? Pues llevamos 2 años. Ah, perfecto, sí, pero ¿de dónde tú saliste? ¿De dónde tú te convertiste? Porque tiene que haber un origen. Tiene que haber un lugar donde te ministraron la palabra. Y ahí entonces tú vas mirando, vas viendo una trayectoria para saber y filtrar esa profecía. Alerta, iglesia. Por eso es que hay mucha gente que está entrando en aberraciones y en conductas distorsionadas y no tienen seguridad espiritual en su vida, porque como no leen palabra ni escudriñan palabra, le creen al primero que le suelta una palabra. Y la iglesia se tiene que mover en la palabra. Por eso la escuela bíblica es importante. Trate de llegar más temprano. Aquí hay un culto que quizás va a empezar a las 8 de la mañana. No lo hemos podido empezar, no se han dado las circunstancias todavía, pero ya hoy es un día que están los niños reunidos abajo. Yo creo que la asistencia de hoy ha sido que nos va a poner a pensar, algo va a pasar. Pero eso requiere disciplina, empezar temprano, llegar a cierta hora, aproveche la escuela bíblica. Estamos tratando de que usted reciba palabra. Mire, los que son viejitos así como el pastor saben que muchas cosas que nosotros aprendimos, ¿la aprendimos dónde? En la escuela bíblica de tu iglesia. Ahí tú agarraste los fundamentos. Esa es la verdad. Que hay gente que es verdad que el librito cada 4 años Moisés está cruzando el mar. Bueno, eso lo vamos a resolver. Vamos a seguir revisando los materiales. Pero lo que quiero que usted entienda es que si usted desarrolla el gusto por la palabra, usted va a tener un fundamento. ¿Para qué? Para poder vivir su vida como el Señor lo desea hacer. Lo último que toco de este pasaje es que una de las características de esa iglesia es que es una iglesia que diezma y ofrenda. Yo le doy gloria a Dios porque esta iglesia diezma y ofrenda. Hay gente que me dice, pastor, aquí todos los meses están haciendo algo. Están construyendo algo, o están pintando algo, o estamos haciendo otra cosa. Sí, lo estamos haciendo. Y ustedes nunca piden. A mí no me dan un sobre de tal cosa. Aquí no se vende un bizcocho, un pastelillo. No hay una cafetería para vender rellenos allá afuera. Porque yo no veo en el tabernáculo una cafetería. En el templo de Salomón no había cafetería. ¿Por qué nosotros tenemos que tenerla? Hay un comedor para las actividades de la iglesia, pero lo que voy es que cuando el pueblo diezma y ofrenda, no hay que estar en la pediera. Cuando un pueblo adora a Dios con lo que tiene, se ve lo que Dios va haciendo. Eso va acompañado de una administración responsable. En esta casa hay administración responsable. Varias personas tienen que firmar un cheque.
Hay varios ojos mirando eso. El pastor no firma, ni cuenta, ni deposita, por si acaso. Amén. Lo último de lo último. Oye, estoy en lo último hace un ratito, pero ahora sí voy a terminar. ¿Cuántos se gozan? Capítulo 13, versos 1 al 3 me dice que una de las características de una iglesia es que es una iglesia de adoración dinámica. ¿Y qué es una adoración dinámica? Es una iglesia que ora. Eso es lo primero. Mire ahí, se reunían y oraban. Número 2, es una iglesia que tiene bien, escucha esta palabra, expectación. Yo he venido a la casa de Dios hoy a la expectativa de lo que Dios tiene. Vengo a adorarlo, vengo a darle lo mejor de mí, pero yo sé que Dios puede hacer algo. No se frustre, quizás oramos por usted aquí, usted todavía está enfermo, a lo mejor en el parking Dios lo sana. Como decía la hermana Fiora el otro día aquí, y yo tenía ese dolor de espalda y tenía que no me podía mover por las manos, y en ese cultazo que dimos ahí un martes, oraron por mí, yo empecé a sentir un calor, y dice, pastor, y si usted no me manda a orar, yo iba a salir corriendo por todo esto aquí, para que la gente viera que yo estoy bien, porque Dios me sanó. Amén, yo reclamo eso, yo reclamo ese fuego de Dios a la expectativa. ¿Cuál es tu expectativa? ¿A qué tú vienes a la casa de Dios? ¿No crees que Dios puede hacer un milagro? Tendré un familiar atado en vicio, tendré una persona en crisis, pero yo vengo a la expectativa de que Dios lo va a sanar, Dios lo va a sanar, Dios lo va a libertar, Él va a echar para adelante, yo no me rindo, yo vengo a esa expectativa de Dios. Lo otro es que tenemos que estar abiertos a lo que haga el Espíritu Santo de Dios sobre nuestra vida, a la expectativa de lo que el Espíritu va a hacer con nosotros. Nosotros no controlamos al Espíritu. El Espíritu Santo no es algo que alguien tiene en un bolsillo, lo saca, lo usa y dice, ok, ya se acabó el Espíritu. No, eso no funciona así. El Espíritu, es persona. Es el que guía a la iglesia. Es el superintendente de la escuela bíblica. Es el que acredita la palabra. Nosotros podemos irnos por ahí a hablar la palabra y la gente va a saber palabra, pero no se convierte, porque el que los convierte es que el Espíritu los conecta a Cristo. Y por último, es una iglesia obediente. Porque la iglesia recibe palabra, esa iglesia obedece lo que Dios los manda a hacer. Les anunció un hambre que hizo esa iglesia. Levantó una ofrenda cuando vino el hambre y se le envió a otra, a la de Jerusalén, por mano de Bernabé y de Saulo. Dios habla y la iglesia tiene que obedecer. La obediencia no es una alternativa, es lo único que puede hacer la iglesia, porque la obediencia es parte de la adoración. Iglesia, aunque no te gusten muchas cosas, vamos a obedecer. Porque Dios no quiere que yo lo entienda, porque el día que yo entienda a Dios, yo soy Dios. Así que tenemos que obedecerlo, no importa lo que te requiera este año, obedece al Señor. El testimonio ante el mundo de que son cristocéntricos, dice Hechos 11:26, y ahora sí terminé, es que a los cristianos, a los discípulos, se les llamó cristianos por primera vez, ¿dónde? Hay una progresión, creyente, el de la cruz, creyó, y de cierto te digo que hoy estarás conmigo, ¿dónde? En el paraíso. Ese no lo bautizaron, ese no pasó por clases de nada, está en la presencia de Dios porque creyó y se convirtió. Discípulos son los que son formados, discipulados, que se empiezan a parecer a su maestro. Pero de discípulo a cristiano, es que tu estilo de vida es ese que la gente te ve y dice, un cristiano. Creyente, discípulo, y cristiano es que cuando tu carácter se parece y se asemeja tanto al de Jesús, la gente dice, ahí hay un verdadero cristiano. Y yo reclamo que en esta casa, cuando la gente mire a la cruzada, diga, esos son cristianos. Son gente que tenemos el carácter de Cristo. Habrá alguien en esta mañana que me dice, pastor, esa palabra es para mí. Dios me ha tocado, Dios me está llamando a lo nuevo que va a ocurrir. Habrá alguien en esta mañana que dice, yo quiero rendirle mi vida a Cristo. Alguien que necesita el perdón de Dios, vamos a orar rapidito por usted. Habrá esa vida. Alguien que dice, Señor Jesús, me entrego a ti. Me entrego totalmente a ti. Si esa persona, ponte en pie, tengo que orar por ti. Habrá esa vida. Quiero empezar este año reconciliado con Dios. Quiero empezar este año con el perdón de Dios en mi vida. Si hay esa persona, levántate. Vamos a orar por ti. Amén. ¿Habrá alguien? Habrá otra persona que dice, mira, voy a ser de los que voy a integrarme en algún área de trabajo en la iglesia en este tiempo. Puede mirar el programa que se va a repartir o que ya se está repartiendo. Ahí hay varias áreas de trabajo. Usted se puede identificar con alguna de ellas. Dice, este es mi año. Qué bueno, adelante. Pueden pasar al frente.
Dice, este es el año en el que yo tengo que servirle a Dios como nunca antes. Como si fuera mi último día sobre la faz de esta tierra. Yo quiero hacer algo para Dios y me voy a integrar. Qué bueno, qué bendición. ¿Habrá alguien más? Gloria a Dios. Pruebe y acepta al Señor como su Salvador. Qué lindo, qué bendición. Habrá alguien más que dice, esto es para mí. Me voy a integrar en algún área de trabajo para la gloria del Señor. Amén. Se cancelaron mis vacaciones espirituales. Voy a hacer algo para el Señor, así sea visitar enfermos, participar de la capellanía. Puede ser que ayudemos en administración. Puede ser que ayudemos en adoración, en drama. Hay que organizar un drama ahí tremendo que lo queremos hacer para la Semana Santa. Alguien que diga, vamos a reforzar el trabajo con la niñez de esta casa para bendecir a esos niños, para que se formen, para que se desarrollen. Quizás alguien dice, mira, es con los adultos solteros. Quizás otros dicen, es con los matrimonios. Los intercesores, necesitamos un grupo que entre en esta batalla espiritual tremenda. Habrá alguien más, dice, esto es para mí, en el nombre de Jesús. Qué bueno, Dios les bendiga, Dios les bendiga, Dios les bendiga. Qué bueno. Para la escuela de verano que viene, el verano 2014, que vienen un par de actividades tremendas. ¿Alguien más? Vamos a orar a la iglesia, extienda sus manos hacia acá, que aquí hay un grupo de fieles y de valientes que dicen, nosotros vamos, nos vamos a integrar. Eso es, eso es, eso es. Nos integramos para la gloria de Dios. Señor, te adoramos, te damos gracias, bendecimos tu nombre y glorificamos tu nombre, Dios, porque tú eres bueno, porque tu misericordia es para siempre. Por este grupo de hermanos y hermanas, Señor, que pasan y dicen, esto es para mí. Te dicen, aquí estamos, alfarero divino. Queremos servirte y adorarte. Queremos, Señor, de manera poderosa participar en la convocatoria que tú tienes para nosotros. Yo te doy gracias por Provi, Dios, porque en esta mañana ella se entrega a ti. Ella dice en esta oración, Señor, yo reconozco que yo soy un pecador, soy pecadora y te pido en esta hora, Dios, que limpies mi pecado, que me perdones. Recibo a Cristo como mi único y eterno Salvador. Señor, escribe mi nombre en el libro de la vida. Y en este momento te pido, Señor, que me llenes de tu Espíritu Santo para la gloria exclusiva de tu nombre. Señor, estos que dicen que se integran al trabajo con su manifestación de venir al frente en esta mañana, yo te pido que tu Espíritu Santo les guíe, les dé la fortaleza, Señor, y la sabiduría para poder integrarse a trabajar en equipo para la gloria exclusiva tuya. Mira otros anhelos que hay en el corazón, solamente tú los conoces. Y yo te pido que en tu misericordia los contestes, Señor, para la gloria exclusiva tuya. Sea hecho este milagro en el nombre poderoso de Jesús. Amén, amén y amén. Jesús.